Como lo decía Marina, mi nombre es Cindy Castro, soy investigadora y abogada, soy abogada de profesión y ejerzo el derecho en De Justicia, que es una organización encargada, pues es un centro de pensamiento y es una organización donde también se trabaja el litigio estratégico donde hemos promovido los derechos del campesinado. Eh, esta pequeña exposición, entonces parto diciendo que soy abogada también para decirles que estoy muy abierta a cualquier pregunta que tengan, porque hay veces los abogados nos ensimismamos mucho y comenzamos a hablar de términos o de cosas como muy de nuestra área y que otras personas que no están relacionadas pues pueden no conocer. Entonces, para que nuestra comunicación fluya lo mejor posible, estoy abierta a cualquier pregunta o comentario que tengan. Esta charla la he querido llamar Justiciabilidad de los Derechos del Campesinado. ¿Por qué justiciabilidad? Porque cuando nosotros, todos y todas tenemos derechos, y esos derechos están principalmente establecidos en la Constitución Política de Colombia de 1991. Esos derechos también han tenido un desarrollo. El desarrollo se lo da los jueces al resolver casos, principalmente la Corte Constitucional, en todo lo que tiene que ver temas de derechos fundamentales. Es decir, que todos y todas tenemos ciertos derechos. El tema es cuando nos vulneran esos derechos, cuando nos violan esos derechos, lo que nosotros tenemos que hacer es reclamarlos. ¿Reclamarlos cómo? Reclamarlos a partir de la movilización como la protesta, a partir de, qué sé yo, vías de hecho, pero también a través de acciones legales. Y eso es lo que ha hecho el campesinado. El campesinado, para reclamar, para reivindicar sus derechos, ha hecho protestas, paros, pero también ha utilizado acciones legales para tener reconocimiento jurídico, porque ven en la acción jurídica una herramienta fundamental para su quehacer y para su reconocimiento como sujeto. Entonces, esa es como la sombrilla que quiero poner acá. Vamos a hablar de cómo los campesinos y campesinas en Colombia, uno de los, digamos, el movimiento campesino se ha movilizado tanto legalmente como socialmente a través de la protesta y demás para reivindicar sus derechos. Esta charla la voy a dividir en 4 puntos. En el primer punto voy a hablar de los antecedentes y es qué pasó con el campesinado en la Constitución de 1991. El segundo punto es, voy a hablar lo que nosotros hemos llamado la Constitución del Campesinado o el Corpus Juris del Campesinado, ya vamos a ver de qué trata eso. En el tercer momento quiero hablar de la victoria del campesinado con la modificación de la Constitución, que eso sucedió este año. Y por último voy a hablar sobre jurisdicción agraria. Como ya les dije, esto está pues muy enmarcado en el derecho, pero cualquier pregunta que tengan, voy a estar pendiente. Entonces, no sé, Marina me puede interrumpir de una vez, cualquier cosa que, digamos, que tenga que responder o si tengo que parar o etc. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos. Hablemos de los antecedentes del campesinado como sujeto de derechos o qué pasó con el campesinado en la Constitución de 1991, donde todas y todos tenemos unos derechos como la dignidad, la libertad, la igualdad, la libertad de expresión, la libertad de asociación. ¿Qué pasó? Pues fíjense que en la Constitución de 1991 se reconocieron unos sujetos de manera especial, como los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes o las comunidades rom. ¿Qué dice la Constitución? Que estos pueblos son sujetos de especial protección constitucional y que porque son poblaciones culturalmente y étnicamente diferenciadas. Sin embargo, y como son culturalmente y étnicamente diferenciadas, tienen una protección especial del Estado, una protección que está dada porque las mayorías, de alguna manera han hecho que estos pueblos hayan sido discriminados históricamente y esto les ha provocado una vulneración de derechos casi sistemática. Entonces la Constitución le dice, ojo Estado, porque esta gente tiene una protección especial, usted me los cuida especialmente, ¿sí? Y hay unos derechos favorables para estas poblaciones, así que, ojo, con cuidadito. Sin embargo,
Respecto del campesinado, la Constitución de 1991 no dijo absolutamente nada. En el artículo 64, la Constitución habla de trabajador agrario, no habla de campesinado. Y esto fue muy grave porque al hablar de trabajador agrario solo se reconoció una parte de la relación que tenía el campesino con la tierra, que era la económica, que trabaja la tierra. Sin embargo, no es la única relación que tiene el campesinado con la tierra. O sea, el momento de trabajador agrario fue casi que pasó el tema de trabajador de una empresa a trabajador del campo, pero hay un modo de vida atravesado por el campo, por el territorio, que no reconoce la Constitución. Y esto tuvo unas graves consecuencias. Una de las consecuencias es la falta de participación. Por ejemplo, los pueblos indígenas tienen la mesa de concertación. En la mesa de concertación, todos los proyectos, planes, leyes que tenga el gobierno pensado hacer, va a esa mesa de concertación y les dice, mire, estos son los proyectos que les va a afectar a ustedes de cierta manera. ¿Qué hacemos? Y negocian. Pero es que además las comunidades indígenas también tienen la consulta previa, ¿cierto? Entonces, todos los proyectos que les afecte directamente van a ser consultados, va a haber espacios de participación para que ellos digan, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, cómo negociamos, y bueno, eso hay un montón de discusiones, pero ellos tienen participación. En el tema del campesinado no tienen ningún respaldo de participación especial. Entonces, si llegaba una empresa a un territorio campesino, ¿qué hacemos? Toca colocar una tutela, como pasó en el caso de la hidroeléctrica El Quimbo, y ahí hasta que el juez diga, oiga, sí, es que esta gente la están jodiendo porque llega una empresa, la están desalojando, pues tienen derecho a participar para ver cómo se soluciona el tema, ¿no? Tienen voz sobre los asuntos que le afectan. Pero esto tocaba poner una tutela, y creo que aún toca poner una tutela para que se acepte la participación del campesinado como una población que puede ser afectada. El otro problema, la otra consecuencia, es la falta de redistribución de recursos. Claro, si usted no participa, ¿cierto?, en las cosas que le afectan, pues no lo tienen en cuenta, pues ¿qué hacen? Nada, pues dicen, vamos a hacer, no sé, pongamos el tema de recursos naturales, que es como uno de los más comunes. Vamos a un montón de tierras que no tienen dueño, que se llamarían baldíos, tal vez la vamos a coger para que sea explotada. ¿Cómo así? Si son baldíos y hay campesinos sin tierra, esto debería ir al campesinado. O, bueno, hay planes de educación, de salud, ¿cierto? Pero el campesinado tiene, digamos, las encuestas del DANE muestran que temas de salud y educación, las áreas rurales en Colombia son las que peor acceso tienen, ¿sí? Entonces, ¿cuál redistribución de recursos? No hay redistribución ni de acceso a la tierra, como lo ha mostrado el índice de Gini, ni de derechos económicos, sociales y culturales básicos como la educación y la salud. Claro, si usted tiene participación, es más difícil también pedirle de frente a un gobierno, oiga, por favor, que necesitamos esto, ¿cierto? Y esto, además de estos problemas, el campesinado fue una de las víctimas más grandes del conflicto armado, y esto lo reconoció la Comisión de la Verdad. Entonces, este era el panorama. Con la Constitución de 1991 hay una conclusión y es, no se reconoció al campesinado como un sujeto diferenciado, ¿cierto? Sino como una persona que en el campo y trabaja, sin una relación distinta con la tierra, ¿cierto? Una relación que implica un modo de vida con la tierra, y esto le generó consecuencias graves en la falta de participación y en la falta de distribución de recursos tan importantes para la vida del campesino y la campesina, como la tierra, el acceso a la educación, a la salud, y además, encima, la guerra les afectó directamente. Ante esta situación, el campesinado, es importante, digamos, tener en cuenta que el campesinado se ha movilizado. La protesta, la movilización social ha sido una de las herramientas más fuertes del campesinado. Entonces yo les pongo acá el recorderis de lo que fue el paro agrario, de lo que fue la constitución de la Cumbre Agraria Étnica y Popular, donde el campesinado, a pesar de que la Constitución no lo reconocía y a pesar de que legalmente en el sistema jurídico no estaba, digamos, pues sí, como espacios de participación y de negociación, el campesinado se paró para
conseguir esos espacios. Y son múltiples las mesas de concertación en varias partes del país donde ellos establecieron a partir de paros y demás fórmulas de negociación para reivindicar sus derechos. Una de las formas de movilización, como lo dije al inicio de la presentación, fue el acceso a la justicia, ¿no? Lo que yo como abogada diría el litigio estratégico. ¿Qué fue el litigio? O sea, ¿qué es el litigio estratégico? El litigio estratégico es cuando una población utiliza como una forma de movilización las acciones legales para reivindicar y también de alguna manera para hacer cambios estructurales que les ayuden a garantizar sus derechos fundamentales. En este caso, el campesinado ha hecho varios litigios estratégicos. Hoy voy a hablar solamente de uno, que da cuenta como de la situación tan grave del campesinado en respecto de las políticas públicas en Colombia, pero en general el campesinado ha tenido que enfrentarse con terratenientes en temas de baldíos, no sé si recuerdan el tema de Río Paila, que es la acumulación de baldíos, que a los baldíos, lo repito de nuevo, son tierras que no tienen dueño o las que, sí, digámoslo así, que tierras que no tienen dueño y que por tanto son tierras para la reforma agraria, es decir, que tienen que ser adjudicadas a personas o campesinos sin tierra. Entonces ha tenido que pelear con los terratenientes para que no se les roben, no se roben las tierras que son para adjudicación de ellos, con empresas por temas, digamos, extractivos o por también formas económicas de ocupar y de explotar la tierra, como todo lo que ha pasado con Sidres, que al final no ha pasado mucho, pero que en su época de alguna manera ha sido digamos, fue como tremenda preocupación para el campesinado, y también ha tenido que utilizar litigio estratégico con otras comunidades rurales como indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, eso de otras comunidades rurales ha sido muy, muy poco. En verdad, la mayoría del litigio estratégico ha sido más contra el Estado, empresas y terratenientes. Y aquí entonces vengo a hablarles de un ejemplo de cómo el campesinado utilizó el litigio o la acción legal. Y este ejemplo data del año 2018, cuando el campesinado se da cuenta que el DANE en el censo que hace no tiene una categoría de campesino. Es decir, iban a las casas, pero usted no podía reconocerse como campesino porque simplemente no existía una categoría que le permitiera a usted hacerlo, ni otras categorías que le permitieran más o menos estudiar la situación del campesinado para tomar decisiones de política pública que mejoraran las condiciones del campesinado. O sea, el censo también le está dando datos al Estado que dicen tanta gente está desempleada, tanta gente vive en estas condiciones, a tanta gente le falta el acceso, no sé, no tiene acceso al agua. Entonces el campesinado con esa, perdón, el Estado con esa información tiene que decir, oiga, bueno, es que si esta gente no tiene esto, pues tenemos que establecer políticas públicas. ¿Para qué? Pues para solucionar la situación. Entonces prácticamente el campesinado estaba invisibilizado. Las necesidades propias del campesinado no estaban en el radar del Estado. Y ahí comienza un litigio que se decidió en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué era el litigio? El campesinado estaba pidiendo, por favor, que se cense al campesino. Porque para que ahí está, para que el campesino cuente, tiene que ser contado, para que el Estado mire cómo solucionar las falencias que tenemos, digamos, como campesinos, pues tiene que saber cuáles falencias hay como campesinos. Y de alguna manera se gana este litigio y se establece una mesa de expertos para comenzar a construir jurídicamente qué es eso del sujeto campesino, ¿cierto? Y se hace también como un censo pequeño en ciertas partes del país para tomar, digamos, una entrevista del campesinado. No se transformó como se quería digamos, toda la realización del censo, ¿cierto? Pero de alguna manera sí fue una ganancia porque el campesinado pudo poner su voz de descontento de no estamos siendo contados como una población, y eso da cuenta que el Estado no nos tiene pendientes en sus políticas. Pasamos al segundo momento de esta presentación. Ahí sí, si hay alguna pregunta, si alguien quiere intervenir, doy este momento de pausa.
No, Cindy, aquí presencialmente no, aquí no hay. Listo. Entonces, el segundo momento es el Corpus Juris del Campesinado o la Constitución del Campesinado. Como ya vimos, en un primer momento, pues en la Constitución de Perdón. 1900... ¿Alguien va a hablar? Cindy, hay una pregunta de virtual. Okay. Bien pueda, por favor. Desconocido. Casualmente en el proceso de identificación somos colombianos, así por la Constitución 1991. Yo soy mestizo. Me digo que soy negro, soy blanco o soy indígena. No hay definición. Entonces, esa es la pregunta. Sí, hay unos temas bien interesantes y es que, digamos, la interculturalidad, o sea, como que el tema de ser indígena, afro o campesino son categorías que desde el Estado se ven inamovibles, ¿no? Entonces tú eres indígena, tú eres afro, tú eres, ¿sí? Y es como, no, tal vez no. Digamos, conozco el caso de Insa Cauca, donde, hombre, allá indígenas, mestizos, afros han convivido históricamente y se han relacionado y se han reproducido, ¿sí? O sea, ya que cada uno se autorreconozca como indígena, campesino, afro, es una cuestión distinta, pero ahí hay temas de interculturalidad que el Estado en estas categorías, digamos, de medición del DANE y demás, pareciera no percibirlas. Y es como lo que, digamos, cómo abordar eso. Yo no tengo, digamos, la respuesta, pero sí es eso mismo, como esas categorías inamovibles de, digamos, como de reconocimiento, también muchas veces se pasan a la forma en la que se estudian los territorios para llevar a cabo políticas públicas y ha generado muchos problemas. Sí, doctora, yo entiendo porque en Brasil también, pero en Brasil, en la cédula nosotros aparecemos, no aparecemos como negro, blanco, mestizo, aparecemos como colombiano, ya. Yo la palabra afro, difiero de la palabra afro, que yo no nací en África, tengo tanto africano como indígena y como español. Entonces, en el Brasil sí determina si usted es sambo, si usted es indígena, si usted es de otro color, porque en Brasil entró un proceso de cuando entraron, ¿no? De África, entraron diferentes personas de África con diferentes colores, ¿ya? Pero allá sí definen en la cédula, usted es sambo, usted es mestizo, usted es negro, usted es blanco. Entonces, en la Constitución sí hay que ampliarla con la definición de campesino. De pronto sí, porque casi todos somos campesinos en el proceso de la población colombiana, somos campesinos de ciudad y campesinos y el otro campesino rural, la parte urbana y en la parte rural, porque todos tenemos, de cada ese proceso tenemos de eso. Yo soy de la costa, pero yo no soy negro o no soy indígena de la costa, pero yo tengo mis costumbres de la costa, ¿ya? A pesar que soy mestizo, así como puede ser blanco, puede ser negro, puede ser indígena. Entonces, en el proceso de la Constitución usted tiene razón en que no se especifica bien eso. Lógico que eso hay que lograrlo como la lucha del campesino, como tal, determinar el campesino. En este momento hay que aprovechar el plan de desarrollo del cambio, un plan de desarrollo 22-26 que establece el proceso de la reforma agrícola, ¿ya? Donde la parte agrícola es importante para el desarrollo del país. Nosotros éramos un país agrícola totalmente, ¿ya? Ahora dependemos de unas situaciones que pues se perdió eso después de la apertura económica y todo eso, pero tenemos que volver otra vez al campo y volver a sembrar. Es decir, tenemos muchas cosas, este es el país más diverso del mundo, tenemos mucha diversidad de bosques, diversidad de aves, diversidad de ríos, diversidad de cultura, porque usted va y va a todos los
Disculpen, perdón. Les voy a pedir que las intervenciones, como Cindy está terminando de exponer, sean muy puntuales, ¿vale? También para que al final podamos escuchar otras voces también. Solamente eso, gracias. Vale, muchísimas gracias. Aquí quiero, Cindy, hacer un comentario chiquito, también reconocer como este elemento que nos pone Cindy en la presentación, ¿no? La importancia de contar para ser contado, ¿no? Y es que el caso que ella nos contó anteriormente tiene que ver precisamente con el hecho de que si el Estado no sabe cuánta población campesina tiene en sí, pues va a ser muy difícil elaborar políticas públicas que vayan dirigidas específicamente a esa población. Entonces aquí también tiene que ver con la lógica del papel del Estado de recoger datos estadísticos que le permitan planificar la política pública y básicamente planificar entonces los presupuestos, planificar las acciones estratégicas, ¿no? Y eso básicamente me gustaría como puntualizarlo de la presentación de Cindy. Cindy, adelante. Muchas gracias por las dos intervenciones. Me parecen muy, sí, como muy útiles a lo que pues estamos hablando acá. Y bueno, sí, todo el tema de la interculturalidad y demás es como todo un tema gigante. Entonces, sí, el segundo punto es el Corpus Juris del Campesinado o la Constitución del Campesinado. Entonces, como recordamos, en un primer momento, la Constitución de 1991 no reconoce al campesinado como una población y esto le trajo varios problemas. Pero con la movilización legal o con el uso de acciones jurídicas por parte del campesinado, esta situación comienza, digamos, como a removerse, ¿sí? Como que, bueno, ¿cómo movemos esta vaina para que se reconozca? A partir de tutelas, a partir de acciones legales, como la que acabamos de hablar. Y comienza a crearse en la jurisprudencia acá es las sentencias, exactamente, específicamente a la que me estoy refiriendo es las sentencias que dicta la Corte Constitucional. Comienza a crearse un corpus juris, como un cuerpo del derecho del campesinado, una constitución del campesinado, donde ¿qué reconoce la jurisprudencia? Caso a caso, que el campesinado es un sujeto de especial protección constitucional. Es decir, que es una población, primero, eso ya es importante, que digan que el campesinado es una población especial, listo, es una población especial. Segundo, que ha sido discriminada históricamente porque no ha tenido acceso a recursos básicos y a garantía de derechos, ¿cierto? Y que se le ha cerrado el espacio democrático para participar. Como consecuencia de eso, ¿cierto? De que es una población culturalmente diferenciada, que ha sido discriminada históricamente, que se le ha cerrado el espacio, digamos, los espacios de participación. Consecuencia de eso, la Corte Constitucional dice, el Estado tiene que tomar medidas afirmativas o políticas públicas especiales para revertir esa situación, ¿sí? ¿Y qué son medidas afirmativas? Las medidas afirmativas son, digamos, políticas o medidas que no, digamos, como que son diferenciadas. Entonces, todo el tema, el ejemplo clásico es el tema de la ley de cuotas de las mujeres, ¿no? Entonces, en todo cargo de elección política pública tiene que haber mínimo un 30% de mujeres. ¿Por qué? Cualquiera diría, me están violando el derecho a la igualdad, como muchos hombres han dicho. No, es que si usted ve todos los cargos públicos, la participación de las mujeres es ínfima, es demasiado poca. Y esa participación responde a elementos históricos de discriminación sobre las mujeres que tienen que ser revertidos y que mejor que sean revertidos porque eso va a ser una democracia más plural, va a colocar la visión de las mujeres, porque es que somos hartas en este país, sobre las políticas públicas y sobre el ordenamiento, ¿cierto? O sea, son ventajas para todos, pero también es justicia para las mujeres. En este caso con el campesinado es parecido. Ojo, Estado, se tienen que hacer medidas especiales, afirmativas, para que el campesinado deje de estar en la situación en la que está, así como políticas públicas especiales para que el campesinado, digamos, se le garanticen el derecho al campesinado. Una de las primeras ganancias. La otra es que se reconoce el derecho al territorio y a la tierra del campesinado.
Entonces, claro, en la Constitución del 91 se habla de acceso progresivo a la tierra para el trabajador agrario, ¿cierto? Pero es solamente la tierra, es como que la tierra está sí, para darle pala, está para darle pala, pero también está todas las relaciones complejas que se tejen en torno a ella. Y que cuando uno habla con varios campesinos, no solamente están viendo la tierra como el suelo y parte del subsuelo hasta donde están pensando sembrar, sino que incluso muchas veces ven un ecosistema mucho más complejo, con animales, con biodiversidad y también, digamos, sociales a partir de todas las relaciones que se tejen. Y ahí es cuando se reconoce el derecho al territorio, el derecho a vivir en cierto ecosistema donde se han tejido relaciones complejas, digamos, sí, sociales y con la tierra, no sé cómo decirlo, como mi jefe diría algo así como hay condiciones materiales, que es la tierra, pero hay otras condiciones sociales e incluso espirituales que se tejen alrededor de ella. Y eso es una ganancia muy, muy importante porque el derecho al territorio ya permite que el campesino diga, es que yo no me tienen que sacar de mi casa, ¿sí? Es que toda la vida yo he vivido acá, ¿por qué me van a sacar? Es que yo aquí he tejido mi vida, aquí he tejido mi modo de vida, aquí se me respeta, o sea, eso es un derecho básico que yo tengo, ¿sí? Y eso es muy importante porque también la defensa del territorio prácticamente está defendiendo formas de vida o de mundos posibles distintos a las que dictan, digámoslo así, el capitalismo, si se quiere, ¿no? Donde pareciera que todo quiere ser empresa, donde todo tiene que ser trabajador, donde entonces el campesino prácticamente tendría que irse a la ciudad a trabajar 8 horas diarias, recibir un salario paupérrimo, ¿cierto? Y cambiar toda su forma de vida, pues porque así lo está mandando, qué sé yo, el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? O unas relaciones y es como, no, también es una forma de resistencia vivir así y además más que necesaria, ¿no? Para la protección del ambiente, para la soberanía alimentaria, etc. El tema de la participación reforzada también es otra ganancia gigante que se da en la jurisprudencia y es, hombre, el campesinado tiene derecho a participar en los asuntos que le afectan. Y es lógico, o sea, si uno no tiene derecho a participar en los asuntos que le afectan directamente, se tiene que aguantar todo lo que hagan otros que no van a vivir lo que no va a vivir. Y eso no tiene sentido, o sea, eso hace parte de las cosas, digamos, de defensa básica de los derechos humanos y es, uno tiene derecho a pelear lo que le va a afectar, porque es que si no lo pelea, el que se lo va ahí sí, a tragar es uno. Iba a decir una palabra que creo que no está bien, pero sí, como es importante ese tema ahí. Y lo otro, donde se construye, digamos, una jurisprudencia muy importante, es la defensa de baldíos para asegurar el acceso a la tierra. Si no hay distribución de la tierra en Colombia, como no la ha habido, y como bien dijo el compañero, estamos en este momento en un proceso de reforma agraria, que quién sabe cómo va a salir, porque muchos han salido fallidos, pues estamos jodidos porque tenemos que redistribuir la tierra para que la gente pueda sembrarla, para que la gente pueda vivir y para que unos pocos no la tengan con ganadería o subproducida, creo que se llama eso, y solamente para la acumulación del capital, ¿no? Entonces, la jurisprudencia también, digamos, se enfocó o se ha enfocado en la defensa de los baldíos para asegurar el acceso a la tierra del campesinado. Ahora pasamos al tercer momento de la exposición y es la victoria del campesinado. Entonces, como ya lo dije, estamos 1991, el campesinado no existe. El campesinado se moviliza tanto en protestas como legalmente por todos estos años, jurisprudencialmente, es decir, a través de sentencias, la Corte comienza a reconocerle derechos al campesinado que se vuelven herramientas jurídicas para su pelea de reivindicación de derechos, porque los derechos se reivindican y nunca se dejan de reivindicar, ¿no? Uno siempre está ahí peleando a ver para que se garanticen los derechos. Es una tarea casi que interminable y que responde también a la complejidad de las relaciones sociales, ¿no? Y ya llega este tercer momento, que es un tercer momento de felicidad, donde el campesinado consigue una modificación de la Constitución de 1991 y se modifica el artículo 64. Esa es una de las grandes ganancias. La otra ganancia es la de la jurisdicción agraria, pero ya vamos a hablar de eso.
Entonces, ¿qué dice el nuevo artículo 64? El artículo 64 habla del reconocimiento del campesinado, no solamente habla de trabajador agrario. Además de eso, el mismo artículo habla que el campesinado tiene un particular relacionamiento con la tierra, basado en la producción de alimentos, en la garantía de la soberanía alimentaria, en sus formas de territorialidad campesina, en condiciones geográficas, demográficas. Es decir, aquí se está reconociendo, primero, que hay una población especial, diferenciada, pero segundo, que tiene un relacionamiento especial, casi intrínseco con la tierra, que está atravesado también por la cultura, por la forma en la que se organiza. Y cuando habla de territorialidad campesina, es muy importante porque, no sé, hay formas de territorialidades campesinas muy importantes, como las zonas de reserva campesina, como los territorios agroalimentarios, por los cuales ellos también han luchado un montón y por los cuales se ha hecho, pues, digamos así, mucha guerra por parte de los estados, del Estado colombiano, más bien, estigmatización y demás. Y aquí se está reivindicando esa forma de territorialidad, ¿no? Forma de organización, forma de vivir la tierra, de organizarse alrededor de ella y de proteger su permanencia en ella. También reconoce el artículo 64 la dimensión económica, social, cultural, política y ambiental del campesinado. Es decir, ya no solamente reconoce que es un trabajador y que tiene como una relación de explotación con la tierra, que pareciera que así era el artículo 64, sino que reconoce que el campesinado es un ser más complejo, ¿no? Es una población mucho más compleja, donde obviamente la economía campesina es muy importante, pero también hay una relación cultural, social, incluso ambiental del campesinado. Y esta parte ambiental del campesinado es verdaderamente importante porque el campesinado no se le ha reconocido como cuidador del ambiente, ¿cierto? Pareciera como que en ciertos sectores de la sociedad se cree que hay cuidadores naturales del ambiente, ¿no? Entonces, la gente nace, no sé, ciertas comunidades o pueblos nacen y son cuidadores naturales del ambiente, y pues no, ¿sí? Como personas y demás vivimos en relación con el ambiente, y el campesinado también siempre lo ha vivido y también puede ser cuidador del ambiente y también lo ha sido, ¿cierto? Pero también depende de las políticas públicas y la forma en la que se trate y en la que se garantice los derechos del campesinado, que el campesinado sea cuidador ambiental. Cindy, te estamos perdiendo. Todavía me están perdiendo. El campesinado es bien importante porque reconoce que el campesinado pues tiene una relación con el ambiente que incluso puede ser parte del ambiente y cuidador del mismo. Y, y reconoce el tema de la participación reforzada, que es un tema de verdad de suma importancia, por lo que les decía, el campesinado tiene derecho a participar en las decisiones que le afectan, no a partir de un voto, ¿cierto? Que es como todos, digamos, es el mínimo estándar de participación de todos. Este fin de semana, todos y todas vamos a votar. Pero el campesinado no solamente merece ese estándar, merece otro estándar más cuando la cuestión que se esté tratando le va a afectar de frente, digamos, directamente. Entonces, esa fue la gran victoria del campesinado. Entonces, ya les cuento que lo que está en la Constitución de 1991 ya cambió y ahora tenemos un artículo 64 donde se reconoce el campesinado y donde se reconoce, digamos, la complejidad de esta población y de alguna manera, como abogada, puedo decir que tenemos más herramientas para seguir reivindicando y garantizando los derechos del campesinado. Eso es muy, muy importante. Entonces aquí está esa foto, me gusta porque fue cuando celebraron pues con el gobierno esta modificación y hay líderes campesinos, digamos, de vieja data que se han luchado esta vaina. Listo. En el cuarto momento, ya para finalizar, es que otra de las grandes victorias del campesinado y también de las poblaciones rurales, creo yo, no solamente del campesinado, es la creación de la jurisdicción agraria. Esta creación se da también una modificación constitucional, o sea, se modifica la Constitución para crear otra jurisdicción. ¿Qué es una jurisdicción? Cuando nosotros vamos a reclamar derechos o cuando peleamos con el vecino porque no se sabe de quién es este pedazo de tierra, o cuando vendimos un carro y tuvimos problemas en la venta y me tocó ir ante un juez, la jurisdicción es la casa de los jueces, ¿cierto? Entonces hay una jurisdicción civil, que es cuando la gente se está peleando por un carro que no se sabe de quién es, entonces la gente va ante un juez para que dirima el conflicto, para que solucione el conflicto. El problema en Colombia es que no había un juez especializado que dimiriera
que solucionara los conflictos sobre la tierra, sobre las áreas rurales en Colombia. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la lógica de los conflictos sobre las áreas rurales en Colombia es distinta a la lógica de los conflictos que hay, digamos, cuando yo tengo un problema con mi vecino del apartamento de al frente, ¿cierto? Que es como cállese porque hace tanto ruido. O cuando hay un problema sobre la propiedad de un objeto, es distinto, es muy distinto por las formas en las que la ruralidad digamos, se mueve. Y no solamente por eso, es porque también el conflicto armado ha azotado principalmente la ruralidad en Colombia, y el conflicto también ha sido principalmente, no únicamente, alrededor de la tenencia de la tierra en Colombia. Es decir, ¿qué lógica primero estamos aplicando para solucionar esos conflictos allá, ¿cierto? Donde hay conflicto armado, donde hay sujetos de especial protección constitucional como indígenas, campesinos, afros, ¿cierto? Donde hay una escasez, o bueno, donde no hay presencia del Estado, ¿cierto? Más que la militar, sino que muchas veces no hay hospital, no hay escuelas, ¿sí? No hay carreteras. Entonces, ¿cómo se están solucionando los conflictos allá? Con la misma lógica en la que estamos solucionando los conflictos de que cuando alguien se pelea por la propiedad de un carro o por la propiedad de una casa. Pues no, es una lógica muy distinta. Y Colombia no tenía esa lógica en un juez. No había un juez que pudiera dirimir los conflictos que se están dando en la ruralidad, y eso es demasiado grave. Primero, una deuda histórica, porque eso de la jurisdicción agraria bien data al menos de 1936, pero por diferentes motivos nunca se ha llevado a cabo. Hasta ahora ya se modificó la Constitución y eso pareciera ser una promesa que puede llevarse a cabo, ¿cierto? Y sí, o sea, creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, tener en cuenta que la creación de la jurisdicción agraria es la creación de una casa para jueces agrarios que van a dirimir los conflictos agrarios con una lógica distinta. ¿Cuál lógica? Nosotros hablamos de principios, los principios del derecho agrario. Uno de esos principios es la protección de la parte más débil, es decir, que cuando hayan unos derechos entre un terrateniente que tiene una cantidad de tierras impresionantes y unos campesinos que están reclamando acceso a la tierra porque además la han poseído y la han explotado por varios años, hombre, hay que proteger la parte más débil. ¿Sigue acumulando el señor o repartimos un poquito y no queda pobre y le damos un poco de derechos a los campesinos y campesinas? ¿Sí? El acceso a la progresiva de la sociedad es otro principio del derecho agrario. Tenemos que repartir la propiedad en Colombia para que la hagamos sostenible. Entonces, no solamente sostenible en temas, digamos, de soberanía alimentaria, sino también sostenible de un mundo posible como el campesino, ¿cierto? La función social y ecológica de la propiedad también es muy importante. La propiedad no solamente está hecha para que entonces quién gana más dinero, quién es mejor negociante, ¿no? Porque quien es mejor negociante es el que más tiene oportunidades de mover sus fichas y de seguir acumulando. No, es que la propiedad no está solamente para acumular, la propiedad tiene una función social y ecológica y el juez tiene que llevarla a cabo. ¿Qué crea más la jurisdicción agraria? Entonces, hay una crítica muy grande con el tema de la jurisdicción agraria, y es que en esa casita de los jueces agrarios faltó un juez, el juez superpoderoso. Todas las jurisdicciones en Colombia, como la civil, la administrativa, tienen un juez poderoso que cierra, que si el juez primero, como los jueces promiscuos, dicen, oiga, el problema es tal y yo no estoy de acuerdo, que yo fui la que lleve el conflicto ante el juez, yo lo subo ante el tribunal. Pero si el tribunal dice, no, a mí me parece lo mismo y yo, Cindy, no estoy de acuerdo, yo lo subo ante la corte. En este caso, digamos, no hay una corte agraria. Eso nos faltó y quedó dividida la competencia entre entre la contenciosa administrativa y la Corte Suprema, que es la civil. Y bueno, eso es una crítica gigante porque es importante que haya una corte agraria para que se generen líneas lógicas de derecho agrario en la misma pirámide de los jueces y de alguna manera para la sistematicidad del derecho agrario. Si estamos hablando de una lógica del derecho agrario y después llega un juez con una lógica de derecho civil o de derecho administrativo, que son todos los temas de peleas entre el Estado y, sí, peleas entre el Estado,
pues no es lo mismo. Esa es una de las críticas grandes que hay hasta ahora. ¿Qué va a hacer la jurisdicción agraria? Como ya les dije, va a resolver las disputas por la propiedad, la posesión y la tenencia de la tierra, y también los conflictos originados en la transformación y enajenación de los productos agrícolas, y crea, como ya les dije, como esa casita para los jueces, donde hay jueces agrarios, tribunales agrarios, la corte no la quedaron debiendo, pero donde va a comenzar a organizarse a partir de distritos judiciales agrarios. Y lo que se quiere es que esta corte, digamos, tenga como unos poderes especiales. Los jueces de esta corte tengan unos poderes especiales. Entonces se quiere crear que como por tantos juzgados, los juzgados, sí, por tantos juzgados, se tenga como una mesa de expertos, donde no solamente estemos los abogados viendo a ver cómo complicamos la cosa, sino que haya sociólogos, geógrafos, cartógrafos, ¿cierto? Que den explicaciones más complejas a los asuntos y que permitan decisiones más profundas. También se quiere que el juez le haga seguimiento a los casos que fallan. Entonces, si el juez dice, listo, entonces la tierra pertenece a la organización campesina del Alto Magdalena, qué sé yo, pero resulta que esta organización no puede hacer ocupación y posesión de esa tierra. ¿Por qué? Porque hay conflicto armado. Entonces el juez tiene que hacerle seguimiento a la problemática para ver por qué es que Cindy, los está es que perdimos la conexión acá. ¿Nos puedes dar un momentico, por favor? Dale. Vale, creo que también por ahí ya se está preparando Diego, también nuestro segundo ponente. Bueno, sigo hablando. Listo, entonces se espera que a final de este año ya hayan jueces agrarios y que se comience, digamos, con esta lógica del derecho agrario, pero todo esto depende, pues, digamos, como de mucha política en el Senado, porque las leyes reglamentarias de la jurisdicción están en este momento en el Congreso y pues las está pasando el gobierno, y como más o menos se está diciendo es que pues el gobierno no tiene mucha fuerza en el Senado, pero esperamos que la cosa vaya andando. Y ya agradezco mucho la oportunidad de venir a compartirles pues algo sobre nuestro trabajo y espero que sea de mucha utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Cindy, por tu presentación. No sé si tengas tiempo para resolver las preguntas o algunos de los comentarios que aparecen en el chat. Y luego le damos la palabra a Diego también, que les Pues, ok. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. No, es interesante lo que estás diciendo. Me parece que pues el término agrario, pues aquí siempre se habla sobre el proceso de las bananeras, cuando se quitó pues prácticamente el reconocimiento al campesinado como tal. Entonces, es importante todo lo que has dicho. Es decir, la Constitución de 1991 está ahí, ¿no? Así están las normas. El proceso agrario existe normas, todas las normas que se quieran. Entonces, pero no se cumple en el campo. En este momento el sistema de campo está muy desorganizado. La edad ya del campo es la población es de tercera edad como nosotros, pues yo tengo 66 años y estoy en este proceso de juventud porque para mí es mi cuarta juventud y todo eso. Gracias, doctor. Gracias. Estoy leyendo los comentarios. No, pues estoy como de acuerdo con muchos de ellos. Sí, no siento que tenga que comentarlos mucho. Igual estoy leyéndolos todos. No sé, pues, sí, también estoy de acuerdo dime. No, dale, tranquilo. Sí, que estoy de acuerdo que la lucha campesina no puede simplificarse, digamos, en temas jurídicos. Sin embargo, ahí sí como abogada, pues el tema jurídico es como, ese se puede ir con otro comentario y es, pues el tema jurídico es mi trabajo, ¿cierto? Y a pesar de que hay muchas críticas al derecho, pues de alguna manera también hay abogados que le metemos un tema que se llama como uso alternativo del derecho, que es cómo utilizamos el derecho para generar
ciertas pues herramientas de reivindicación, de liberación y demás. Entonces creo que son herramientas importantes que hay que usar porque en todo caso siempre se usan y producen efectos, ¿no? Entonces, entre más esos efectos sean para, en mi caso y personalmente, para poblaciones como los campesinos, indígenas, mujeres, etc., pues mejor, ¿no? Y prefiero dedicar mi vida a eso que no a otra cosa, como a trabajar para empresas o algo así. Listo, yo creo que ahí ya podría... Muchísimas gracias, Cindy. Gracias por acompañarnos en este espacio. Como les decía yo ahora, pues hay poquitos abogados de nuestra generación, Cindy, que estamos trabajando en estos temas y también pues la idea es poder compartir ese conocimiento con ustedes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, muchísimas gracias también por el trabajo que hacen desde Justicia para la visibilización y la creación de estos litigios estratégicos que se hacen junto con las organizaciones campesinas, ¿no? Eso es un elemento muy importante, como Cindy lo decía, los usos alternativos del derecho están basados en que quien tiene que decidir se pide al juez son precisamente las comunidades, ¿no? Y nosotros lo que hacemos como abogados es poder viabilizar jurídicamente esas solicitudes que efectivamente las comunidades han hecho a través de otros medios históricamente, y es utilizar el derecho como una herramienta más dentro de esa lucha para poder visibilizar, ¿no? Y para poder generar unas condiciones de vida digna. Entonces, muchísimas gracias, Cindy, por también Muchas poder gracias. disponer vida para este. Vale, muchas gracias, Gabriela. Bueno, primero que todo quiero saludarles, desearles los buenos días y agradecerles por invitarme a este espacio. Para mí es un gusto compartir este momento con ustedes. Considero que espacios como este son muy valiosos para entender mejor al sujeto campesino y a través de este ejercicio avanzar en la comprensión de sus características, de sus derechos y sobre todo en su reconocimiento como sujeto de especial protección constitucional, no solo por las condiciones de vulnerabilidad a las que ha sido sometido históricamente, sino también como un miembro integrante importantísimo de esta sociedad y de cualquier otra. La idea de mi exposición será conversar un poco sobre el derecho que le asiste a los campesinos a organizarse y a participar activa y libremente en los procesos que puedan afectar su vida, su tierra o los medios de su subsistencia. Sin duda creo que es muy importante empezar hablando de quién es el campesino en Colombia. Entonces, el concepto del sujeto campesino en los últimos años ha venido nutriéndose y definiéndose de una forma que no había pasado antes, y hoy se puede decir que el sujeto campesino es un sujeto que es intercultural e histórico, que tiene memorias, saberes y prácticas, y estas forman en su conjunto una cultura, llamar la cultura campesina. Por supuesto que el campesino está vinculado a actividades de producción de alimentos y tiene una vida que se caracteriza por desarrollarse en comunidad con un profundo vínculo hacia la naturaleza y el territorio. El campesino, lógicamente por la naturaleza y características de su vida, está ubicado en zonas rurales y sobre la tierra tiene diferentes formas de relacionarse, es decir, puede ser propietario, que lastimosamente no es el caso de la mayoría, puede ser poseedor o puede ser tenedor. ¿Qué significa esto? Tenedor es cuando está, por ejemplo, bajo arrendamiento, o poseedor es cuando ocupa una tierra que, si bien no es de él, es una tierra que de pronto pensemos que está abandonada, que no la trabajan, que es de propiedad privada, y que frente a este abandono lo que hace el sujeto campesino cualquiera es aprovecharla, cultivarla, y en ese sentido se adquiere la calidad de poseedor.
Este concepto es del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Se formuló en 2017 y tiene unos antecedentes, una historia que es importante conocer para entender por qué hoy hablamos del sujeto o definimos al sujeto campesino de esta forma. Ya vamos a ir a ver esos antecedentes. Por ahora quiero resaltar que este concepto que acabamos de ver tiene 4 dimensiones. Ustedes las están viendo en pantalla y yo quiero hacer énfasis en la organizativo-política porque es la que más se relaciona con el derecho a organizarse y a participar que tiene el campesinado. Entonces, en ese sentido, el campesino no puede entenderse simplemente como un grupo poblacional, ¿sí? que a través de los años se ha encontrado en condiciones de vulnerabilidad por que hay estructuras que lo han sometido a esas condiciones, sino que también es un sujeto que trasciende esa identidad de sujeto vulnerable, de sujeto pobre, de sujeto en condiciones precarias, lo trasciende y a través del tiempo ha desarrollado unos rasgos culturales bien definidos, pero además también ha desarrollado una capacidad y una agenda política clara a través de la protesta, de la manifestación, de la lucha social, y sin duda que esa lucha y esa organización y esas, como quien dice, reivindicaciones que el campesino ha hecho, pasan por un proceso organizativo sólido, fuerte, sin el que no hubiese sido posible pues adelantar las luchas que han llevado. Entonces, ¿por qué luchas? El campesinado ha estado constantemente en lucha para conseguir su reconocimiento. ¿Por qué? Porque es víctima de una triple injusticia histórica, lo llama de justicia en un libro muy bueno que se llama La Constitución del Campesinado, que creo que ahora mi compañera Cindy hacía también referencia a él. Y esta triple injusticia histórica es que hay una discriminación socioeconómica que lo ha afectado siempre, que no se le ha reconocido como un sujeto importante y valioso de la sociedad, y que cuando éste ha tratado de movilizarse, de protestar y de manifestarse, se le ha reprimido con la violencia. Entonces, estas luchas del campesinado incluso datan de inicios del siglo pasado y han tenido diferentes resultados, que no vamos a ahondar en eso en este momento porque pues es un tema bien extenso, ¿no? Pero igual ha sucedido, en la década de los 30 fue muy fuerte, en los 60 también, antes de la promulgación de la Constitución del 91, el campesinado también se movilizó. Y eso bueno, han conseguido diferentes logros. Yo quiero destacar esto y les doy este contexto. Para en 2013, el DANE se alistaba para hacer el tercer censo nacional agropecuario. En ese momento, en 2013, el censo sale en 2014, pero en 2013 los campesinos se movilizan de manera fuerte y sólida. ¿Y qué pedían? Querían ser incluidos en una categoría autónoma de ese censo, de manera que el Estado pudiese saber cuántos campesinos habían, cómo eran esos campesinos, si eran hombres, si eran mujeres, cómo eran sus condiciones de vida. Entonces, lógicamente el gobierno no, como bueno, digo lógicamente porque así ha pasado casi siempre en nuestro país y es, pues el gobierno no atendió de buena fe esta petición. Entonces se inició una lucha y una movilización, por un lado social, pero también organizativa y por supuesto que jurídica, a través de acciones judiciales, acciones constitucionales, como la acción de tutela. Y esa lucha que duró años, desembocó por allá en 2018 con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó al Estado colombiano elaborar un concepto sobre el sujeto campesino y que ese concepto contara con la participación de los mismos campesinos, que contabilizaran a los campesinos del país y además que adoptaran políticas públicas especiales a favor de los campesinos. Este logro, lógicamente, fue pues un mérito de las organizaciones campesinas, pero también allí
de Justicia hizo un acompañamiento muy valioso, muy importante para lograrlo. Toda esta lucha se trató de identificar con el eslogan: para que el campesinado cuente, tiene que ser contado. Y en esto quiero destacar que el hecho de que se invisibilice al campesino o se haya invisibilizado durante décadas es claramente una dificultad grandísima, pero muy grande para los campesinos, porque en la medida en que el campesino no es visible, no es importante, no es un sujeto activo en la vida pública, sus demandas, sus necesidades se vuelven más fáciles de eludir, más fáciles de, como quien dice, de no ponerles cuidado, de no atenderlas. En ese sentido, como no se le reconoce, no se le nombra, no se le escucha, pues no entra a ser parte de ese reparto de los bienes sociales que existe en toda sociedad. Entonces, esto fue lo que ordenó la Corte Suprema de Justicia. ¿Y eso en qué va? ¿Cómo se ha materializado? Bueno, pues una comisión de expertos que fueron en parte escogidos por las instituciones públicas y en parte por las organizaciones campesinas, debatieron y a través de metodologías diferentes llegaron a un concepto de quién es campesino, qué es el campesinado, que está relacionado al concepto que apenas al iniciar la presentación les compartí. Además, el DANE incluyó preguntas sobre el autorreconocimiento como sujeto campesino en la encuesta de cultura política que hizo por allá en 2019 y en otras encuestas y censos que ha realizado. Y eso, todos esos instrumentos se estudiaron, se condensaron y actualmente recién publicado está. Ustedes lo pueden buscar en Google, que es un insumo valiosísimo. Quiero destacar que ese insumo es de una consulta, mejor dicho, casi que obligatoria para todos los que trabajamos en estos temas, y es que el DANE sacó un documento que se llama Caracterización Sociodemográfica del Campesinado Colombiano. Yo, bueno, con todo respeto a los expertos en el tema, yo creo que es uno de los documentos más importantes sobre el reconocimiento campesino en el sentido en que se le caracteriza de una forma adecuada. Además de lo anterior, pues las organizaciones lograron que el gobierno nacional incluyera en el Plan Nacional de Desarrollo del 2018 al 2022 el compromiso de construir una política pública a su favor. Esa política está en veremos, se está trabajando, como todo es una lucha y se está insistiendo para ver qué se pueda sacar, ¿no? De todas formas, me parece importante tenerlo en cuenta que eso sucedió y que eso fue un logro de esa movilización. Ahora bien, para entrar en el tema de la libertad de asociación o de organización, porque por supuesto que los campesinos tienen derecho a organizarse, a reunirse, a asociarse. Lo hacen en cooperativas, en organizaciones, en asociaciones, juntas de acción comunal, pensemos también. Hay diferentes formas, pero como ese derecho es para ellos, es para todos. Entonces, ¿qué es lo que hace diferencial la aplicación de ese derecho cuando se trata de sujetos campesinos? Bueno, el componente diferencial lo zanjó la Corte Constitucional en 2017. Dijo que la libertad de asociación y el derecho a organizarse de los campesinos implica un deber para el Estado. ¿Cuál deber? En tomar las medidas necesarias para evitar que entre el campesino y otros actores más poderosos, piénsense empresas agroindustriales, multinacionales, para evitar que la relación entre el campesino y esos sujetos tan poderosos económicamente exista ese desbalance que hay naturalmente, digamos, siempre va a haber un desbalance, pero es el deber del Estado tomar las medidas correctivas o preventivas para evitar que ese desbalance le cause un daño al sujeto campesino, para que en la defensa de los derechos del sujeto campesino ese desbalance no le represente una desventaja. Ahora, seguramente que en la práctica pasa, pero este referente de jurisprudencia constitucional me parece muy importante y destacable porque es un argumento que se puede hacer valer jurídicamente hablando para
cuando estemos o se esté frente a esta situación, tratar de que los jueces de la República puedan intervenir allí en la forma en que se crea pues necesaria para evitar esa desventaja y esa relación de poder, que esa relación de poder desequilibrada le genere un daño al sujeto campesino. Ahora, también, digamos, una vez organizado el sujeto campesino, piénsense en asociaciones, organizaciones, cooperativas, este sujeto estos campesinos también tienen derecho a participar activamente y libremente en los procesos que afecten su vida. Piénsese en la ejecución de un megaproyecto vial o de un megaproyecto de infraestructura se transformen, se dañen las condiciones de vida de una población campesina. En ese caso, estos campesinos tienen derecho a través de su participación, ¿sí? Primero a que se les escuche, a que se les tenga en cuenta y a decidir hasta cierto punto sobre estos procesos que pueden afectarle gravemente la vida. La Corte Constitucional, de manera reciente, más o menos 2017 para acá, ha venido desarrollando a través de sus sentencias una suerte de derecho que tiene el campesino a participar, como todos los ciudadanos tenemos, pero en el caso de los campesinos esa participación es reforzada cuando se trata de asuntos que afecten su forma de vida, su territorio, piénsese, por ejemplo. Este es un derecho que es joven, que está emergiendo, que como veremos más adelante, con la modificación del artículo 64 de la Constitución, sin duda que de ahora en adelante se fortalecerá muchísimo más y será un proceso muy interesante de ver. Pero por ahora es un derecho que es joven, que está emergiendo, que está en la mitad entre la consulta previa a la que tienen derecho las comunidades indígenas, es decir, no es tan fuerte ni tiene el reconocimiento de ley que tiene la consulta previa, que además es obligatoria para las comunidades étnicas, y está entre ese derecho de las comunidades étnicas y el derecho que tenemos toda la población a participar. Está ahí en un punto intermedio que va a ser muy interesante ver cómo se va a desarrollar en los años que vienen con la modificación del artículo 64 de la Constitución. ¿Cómo pasa esto en la vida real? Entonces yo quiero contarles de este caso, el caso de una asociación de pescadores que se llama Pescadores de las Playas de Confenalco. Este caso está contenido en la sentencia TEC 348 del 2012 de la Corte Constitucional para quien quiera consultarlo. ¿Qué pasa en esa sentencia? En ese caso, la Corte Constitucional resolvió una tutela que interpuso la Asociación de Pescadores de las Playas de Confenalco contra un consorcio que se llama Consorcio Vía al Mar. ¿Por qué? Porque el consorcio estaba encargado de un proyecto vial muy grande entre Cartagena y Barranquilla, en la zona costera que existe entre Cartagena y Barranquilla. Esta asociación de pescadores, pues en un primer momento le dicen a la Corte que ellos son pescadores artesanales, es decir, que pescan para su subsistencia y con un excedente, es decir, pescan para alimentarse, pero además crean un excedente que pueden vender para satisfacer sus otras necesidades básicas. Dicen que el consorcio vial llevó una máquina al mar, como quien dice, la parqueó en el mar, muy cerca a la costa, de forma que esa playa en la que parquearon esa máquina era la playa que ellos utilizaban para parquear allí sus embarcaciones y los utensilios de su pesca. Ellos intentaron directamente ser escuchados ante el consorcio vial, pero las respuestas que le dieron fueron evasivas, más allá de que sí los atendieron, pero no solucionaron de fondo el problema. La problemática que tenían era que su actividad de subsistencia, con la cual se han relacionado con ese territorio durante más de 50 años, se estaba viendo afectada. Se estaba viendo afectada no solo porque no podían parquear allí sus embarcaciones, sino porque por todas las actividades necesarias para la obra, los peces se estaban alejando, era cada vez más difícil conseguirlos. Entonces ellos acuden a una acción de tutela que después de un largo proceso llega a la Corte Constitucional y ellos la deciden.
para decirles que nadie de los que participan en ese proyecto los escuchó ni les consultó sobre lo que implicaba ese proyecto para ellas, ni mucho menos los ha reparado de ninguna forma por el daño. En ese sentido, ellos dicen que pues, sus derechos fundamentales fueron vulnerados y quiere que la Corte los proteja. Muy bien, entonces, ¿qué decide la Corte? La Corte efectivamente protege los derechos de los pescadores y le ordena al consorcio realizar reuniones, todas las que sean necesarias. ¿Para qué? Para garantizarles a los campesinos, que son pescadores en este caso, el derecho a la participación, a entender de qué iba todo el proyecto, a entender sus consecuencias y también a consultarles sobre las formas en que esta obra iba a afectar su territorio, su proyecto de vida, sus formas de subsistencia. La Corte fue clara en decir que aunque los campesinos no tienen derecho a la consulta previa porque ninguna ley lo ha establecido, sí es necesario y son titulares del derecho a una participación reforzada que debe garantizarse de cierta forma. ¿Cómo debe garantizarse? A través de espacios en los que se le informe de manera completa, íntegra, sobre las características del proyecto y de las afectaciones, y además que se pueda concertar con ellos, es decir, llegar a un consenso sobre lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Y al final esto debe finalizar con un consentimiento libre e informado que la comunidad debe dar para poder ejecutar o implementar el proyecto que les afecte el territorio, la vida o sus formas de subsistencia. Entonces, esta sentencia es un ejemplo claro de que hay una suerte de derecho, no podríamos decir que esa es la consulta previa, pero sí a una participación reforzada que no es igual ni a la de las comunidades étnicas, como en el caso de los indígenas, ni tampoco a la de cualquier ciudadano o la ciudadanía en general, sino que tiene una fortaleza que no llega a ser como la de la consulta previa, pero que sí es objeto de protección constitucional. Entonces, este derecho a la participación reforzada tiene unos elementos que son claros, que los ha identificado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y es que los mecanismos que se utilicen para permitir la participación de la comunidad deben ser ampliamente difundidos, que la información que se difunda debe ser cierta, es decir, debe corresponderse con la verdad, debe ser completa, no debe ser verdades parciales o información a medias, y debe ser actualizada para que la comunidad tenga pleno conocimiento y en ese sentido el ejercicio de diálogo y de concertación pueda ser efectivo. Y que este proceso participativo en el que se difunde información, en el que se hacen reuniones, se concerta y se llegan a consensos, debe ser eficaz, es decir, no deben ser reuniones formales para agotar un requisito, sino que éstas deben cumplir con su objetivo, que es concertar con el campesinado, con la comunidad campesina, los asuntos que ellos consideren que son importantes, que afectan su forma de vida. Esos son los elementos del derecho a la participación reforzada. Como ustedes ven, no solo en la sentencia del caso de los pescadores, sino que en la C077 del 2017 también se hizo mención a este derecho. Ahora, para destacar que es muy importante, para el 2018, Naciones Unidas hizo o expidió la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Esta declaración, que también la pueden consultar fácilmente en internet, que es muy corta y es fácil de leer, se la recomiendo. Hay que decirlo que no ha sido adoptada por Colombia porque no hubo voluntad del gobierno de ese momento para adoptarla, es decir, para traerla a nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Aunque no ha sido adoptada, es muy importante porque es un referente internacional, yo diría que mundial, es un referente sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, que da directrices orientadoras para los demás, para todos los estados, dentro de los cuales por supuesto está Colombia, y en esa medida
debemos tenerla en cuenta, pegarle una leíta, como quien dice, porque es cortica además y es muy buena. ¿Qué pasa con esta declaración para el tema que nos ocupa aquí hoy? Y es que el artículo 9 y 10 están supremamente ligados con el tema que estamos hoy conversando. Y es que el artículo 9 establece que los campesinos tienen el derecho a fundar organizaciones, sindicatos, cooperativas, cualquier otra forma de organización o de asociación para proteger sus intereses, para adelantar negociaciones, por ejemplo. Pueden afiliarse a estas organizaciones con libertad, no pueden obligarlos a afiliarse a una o a otra. Y estas organizaciones no están protegidas, es decir, no deben tener ningún tipo de presión, de violencia que se le ejerza para que decida de una u otra forma, de represión tampoco. Como ven, pues es un artículo que es importantísimo para la participación del campesinado y que debemos tenerlo ahí en el radar. El artículo 10 dice que los campesinos y las demás personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a participar activa y libremente, ya sea directamente a título personal o bien a través de esas organizaciones, asociaciones o cooperativas. ¿Para qué? Para preparar, es decir, participar en la elaboración de las políticas públicas, programas o proyectos que estén dirigidos a ellos, pero también en la aplicación de esos programas, políticas y proyectos. Estos dos, lógicamente la declaración tiene muchos más artículos que hacen referencia a otros temas también muy importantes, pero estos dos son los que más se acercan y están directamente relacionados con lo que estamos conversando hoy. Esto ya era para finalizar, pero noté que mi compañera Cindy lo tocó, entonces no voy a hacer mucho énfasis en eso, y es que este año se modificó la Constitución de Colombia a través del acto legislativo número 1 del 2023. Esta modificación consiste en modificar el artículo 64 de la Constitución para añadirle cosas que son muy beneficiosas para el campesinado. ¿Qué se añadió? Pues lo primero es que se reconoce constitucionalmente, ya hace parte de nuestra Constitución, que el campesinado es un sujeto de derechos y especial protección constitucional. De esto solo quiero destacar que no lo es solo porque ha sido sometido históricamente a represión y a condiciones de vulnerabilidad, sino también por su rol importante en la sociedad, en la producción de alimentos, en la soberanía alimentaria, por ejemplo. También por sus características culturales, las relaciones que el campesino desarrolla sobre la tierra, y en esa medida esa tierra se convierte en territorio, por su organización y por su forma de vida. En esta modificación, el Estado reconoce explícitamente diferentes dimensiones del sujeto campesino, muy similar y está relacionado con el concepto que al inicio les mostré. Y importantísimo es que el Estado reconoce que tiene el deber de promover el acceso de los campesinos a bienes y derechos como educación, vivienda, salud, servicios públicos, vías terciarias, a la tierra. No sé si lo sabían, hago mención, en Colombia el índice de Gini, que es un índice que sirve para medir la desigualdad, sobre la tierra es altísimo, es altísimo. Lo que quiere decir que la gran mayoría, casi toda la tierra del país, está en manos de muy pocas personas. También este artículo, básicamente era eso, hay más, pero bueno, la compañera Cindy explicó muy bien esa parte. Entonces, con esto yo termino mi presentación, sin antes agradecerles por el tiempo, por escucharme, y escucho si tienen preguntas, con mucho gusto, si está en mi conocimiento poderlas absolver, estoy aquí para eso. Muchas gracias. Listo. Hoy, excelente presentación. Habla Armando López Andrade.
Nosotros pues tenemos, en este momento tenemos que tener en cuenta el plan de desarrollo 2022 al 2026, que habla todo sobre el proceso de las ecoaldeas y las aldeas digitales. Volver al campo. Está la 1876 que habla sobre el extensionismo agrícola. Entonces, es interesante todo en este momento, es decir, el proceso, hay un desorden territorial, ¿no? Del proceso territorial. Pues ya te he dicho que el campesino, la edad del campesino, el campo está envejeciendo, pues, y la gente está, y los jóvenes están saliendo del campesino, es decir, el campesino está yendo a la ciudad. Yo soy neorural, yo soy campesino de ciudad, se llama. Hago huertas urbanas en el proceso, porque creo que es interesante porque eso se puede hacer y eso se hace en Holanda también, hacen ese proceso hidrofónico y todo eso. Debe haber un cambio, es decir, hay que aprovechar el cambio de las nuevas políticas. ¿Usted cree que esa es una de las mejores continuidad a mejorar el costo? Es uno ve la relación, vamos, de Estados Unidos con la ley Morri, si usted la ha leído, cuando de 1860 a 1890, la ley Morri, cuando la guerra de sucesión del sur y el norte, cambiaron y entraron al proceso de educación agrícola y industrial. Entonces, yo creo que la educación es muy importante en el campo. Gracias. No, gracias a su merced por el aporte. Yo creo que sin duda el Plan Nacional de Desarrollo y esta modificación al artículo 64 de la Constitución va a tener muchas más implicaciones a través del paso del tiempo en la jurisprudencia, por ejemplo, pero además también en las políticas públicas, en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. Esperamos que, y toca estar muy atentos para que esto pueda hacerse bien y de la forma en que más beneficie al campesinado colombiano. Diego, hay otra de las cosas, aló, ¿no? Es que no se oye la doctora Marina Sánchez, no oigo el micrófono. ¿Sí me está oyendo, Diego? Sí, señor, yo sí, pero me pasa lo mismo, no escucho a Sí. Gabriela. Entonces pasa lo siguiente, nosotros estamos haciendo. Don Armando, le estamos escuchando entrecortado. Ahora sí me escuchan. Ay, qué pena. Ahí aparece Marina, pero acuérdense, mi nombre es Gabriela. No quiero Bueno, suplantar a la profesora Marina. nace todo lo que es Cena y Camposena, que está entrando en el proceso a mejorar las condiciones del campesino como tal, certificando las competencias, porque el campesino también sabe sus poderes ancestrales, sobre el conocimiento de la tierra. El proceso no es que está el Ministerio de Agricultura, la Asociación de Desarrollo Rural, Agrosavia, está el INCATA. En este momento hay un poco de herramientas para el proceso de capacitación. Están capacitando totalmente en todas las regiones de Colombia, ¿ya? Pero ahora ves, esto no está llegando al campesino como tal, ¿ya? Está llegando, vamos, ya a gente que tiene su finca. Usted mismo sabe que prácticamente estas fincas son turísticas y fincas de proceso. Y pues se está haciendo, y con el proceso de paz se está haciendo también el proceso de que esa gente se reinsertada, entra al proceso de los campesinos, ¿ya? Entonces, se está haciendo a menor escala, pero se está haciendo algo. En este momento este gobierno está haciendo muchas cosas.
Don Gracias. Armando, muchísimas gracias por su intervención y a Diego, ¿no? Don Armando también nos recuerda como todo lo que se está moviendo alrededor del Plan Nacional de Desarrollo, el ordenamiento territorial por el agua, el campesina. Y bueno, creo que Diego también nos ha puesto como una reflexión importante alrededor de las múltiples formas que tiene el campesinado, ¿no? Incluso también don Armando decía, yo soy un campesino urbano y precisamente por el conflicto armado tenemos muchos campesinos de ciudad, ¿no? Y también es como poder tener una política pública que nos permita llegar a esos campesinos también. Diego resaltaba el valor de la asociatividad y la necesidad de poder garantizar por parte del Estado esa participación reforzada del campesino, muy en la línea también de lo que ahorita estábamos hablando, del derecho a las semillas, ¿no? Para proteger las semillas el campesino necesita también unas organizaciones fuertes. Entonces, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias también a los que se han quedado hasta ahora, y bueno, Diego, quedas entonces.